Somos Michelle Rotzinger, Ana Orbañanos y Julia Balcázar, psicólogas en distintas áreas y al igual que tú, aprendiendo a ser mamás. Queremos generar este espacio seguro de reflexión, cuestionamiento y neta sobre la maternidad y su complejidad. Aunque siempre estamos del otro lado del diván, en este espacio nos toca compartir contigo este lugar. ¿Estás lista para sentarte con nosotras en el diván? Bueno, pues bienvenidas otra vez, bienvenidos a un episodio de la segunda temporada que estamos felices, emocionadas, de Mamás en el Diván. Estamos estrenando temporadas. Bienvenida, Ana, bienvenida, Mitch. Bueno, ya lo saben, estoy aquí con Ana Orbañanos, especialista en trastornos de la conducta alimenticia. Michelle Rotzinger, que se dedica también a la parte de crianza y a trabajar con papás. Y yo soy Julia Balcázar y soy psicoterapeuta gestalt de jóvenes. Y bueno, lo repetimos por quienes no nos han visto, pero todos sean bienvenidos de nuevo. Arrancamos con un tema padrísimo, que bueno, todo está preparado con mucho amor para ustedes, que lo sepan, desde lo que hemos vivido, desde nuestra expertise y también lo que hemos tenido como la fortuna de estudiar, de prepararnos para compartir con todas las mamás y la gente a la que les sirve esto, ¿no? Sin más introducción para poder adentrarnos al tema, hoy vamos a platicar pues de uno que en especial es como muy lo mío, ¿no? Ahora sí que tiene que ver con mi experiencia, con mi estudio, sobre todo con mi práctica clínica, ¿no? O sea, con mi práctica con pacientes. Y es el tema de las conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes, ¿no? Uh-huh. Aunque yo me dedico principalmente a jóvenes, como lo saben, no tanto adolescentes como tal, sino jóvenes. Creo que es una información que le abarca a todos, claro, también, porque desde la adolescencia empieza esto, incluso desde la infancia. Uh-huh. Y es conductas de riesgo y la relación que hay entre estilos de crianza. Uh-huh. Que los estilos de crianza para mí es un tema que amo, uh-huh, ¿no? Tengo una fascinación. Y les voy a resumir brevemente para que pasemos un poquito más a platicar qué es y demás, que yo tuve experiencia trabajando en dormitorios de una universidad durante algunos años, ¿no? Entonces llegaban conmigo los jóvenes, o sea, ya, pues sí, universitarios. Digo que 18, el más chavito, 17, 18, 19, ¿no? Y entonces, pues, era como un modelo de counseling, pero pues sí un modelo de ayuda terapéutica, de ayuda. Y cuando ellos se acercaban, todo lo que pasaba en sus procesos, yo detectaba, sobre todo al inicio cuando me platicaban su historia de vida, que lo sigo haciendo, ¿no? Uh-huh. Cómo habían sido criados. Uh-huh. Entonces, yo empecé a encontrar una relación muy estricta, uh-huh, muy clara, más que estricta, muy clara entre el estilo que habían tenido, uh-huh, de ambos padres o diferentes de los padres o de un solo padre, porque hay muchos casos que son así. Y cómo impactaba eso en sus tendencias, uh-huh, no solo en su carácter, sino en las tendencias que tienen estos chavos. Pues todos los chavos la regamos cuando éramos jóvenes, claro, pero unos tienen una inclinación, uh-huh, hacia un tipo de conductas. Uh-huh. Y sí es cierto también que unos eran más autodestructivos, otros eran, claro, más regulados, ¿no? Entonces, pues a través de este tiempo ha sido muy interesante, uh-huh, como poder analizar y estudiar esto para también poder transmitir ahora yo como mamá, pues estar un poquito consciente, compartirlo, sí, claro, con mamás. Pues, ¿qué pasa con el estilo de crianza y las conductas de riesgo? Claro. O sea, ¿qué estilo voy a tener? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Claro. Y va a pasar algo eventualmente, pero ¿cómo si yo me observo, si hago conciencia? Que es la invitación de, uh-huh, siempre en este podcast. Puedo como trabajarlo, ¿no? Más, uh-huh, cuidadosamente. Claro. Uh-huh. Si me das chance, claro, me gustaría también como poner en la mesa que el estilo de crianza habla mucho del tipo de relación que establezco, ¿no? Porque a veces como que no entendemos si es, uh-huh, nada más, uh-huh, cómo pongo límites, uh-huh, más allá de cómo pongo límites, más allá de
cómo, qué consecuencias pongo o lo que sea, o castigos, etcétera, habla mucho de el tipo de relación que establezco con mi hijo, ¿no? Okay. ¿Basado en qué? El vínculo. El vínculo que establezco Sí, con mi hijo. me encanta. Y cómo el estilo de relación es muy importante porque son los primeros, o sea, es el primer vínculo que establece un ser humano con otro ser humano, ¿no? Sí. O sea, la relación que estableces con tu papá y con tu mamá, pues son tus primeros vínculos. Son exacto. los cimientos. Y son los cimientos de tu desarrollo personal, de tu desarrollo emocional, de tu desarrollo social también, de cómo interactúas y con los sociomoral demás. también, aunque nos dé que igual hay gente que no es tan religiosa, pero la teoría del desarrollo sociomoral es importantísima. Totalmente. ¿Qué no hacer? ¿Qué se hacer? Claro. ¿Cuándo esto es un delito? ¿Cuándo no es un delito? que es bueno, pero que- efectivamente sí. Oye, y pasa también que cambia de cuando eres niño a cuando eres adolescente la relación, incluso el vínculo con papás, ¿no? O sea, en mi Sí. experiencia pasó y con muchas amigas hemos platicado que en ese proceso, Sí. justamente como que papás a lo mejor no sabían bien entenderlo, Claro. el desastre que vivimos interno los adolescentes. Claro. Y eso te puede alejar también. Y entonces creo que puede cambiar ahí también la relación, que es más importante mencionarlo, o el vínculo, o la No, forma y sabes que, Ana, aprovecho esto también para decir, también los diferentes hijos viven diferentes estilos Claro, a veces. claro. O eso sea, está es muy cañón. dinámico. Qué bueno que Sí, también lo comentas, claro. porque justo, uno, no es solo un estilo de crianza, es un vínculo profundo, me encanta. Dos, es muy dinámico. Claro. ¿no? Entonces, para aquellos que nos escuchan ahorita, les va a ayudar mucho esta información para no encajonarse. Claro, O claro. no solamente Sí, yo soy palomear. tal cosa, Sí, ¿no? exacto, Ya. ¿no? Y así es, claro, También que vamos a ir pasa cambiando. que el papá y la mamá tienen muy diferentes, que es demasiado común, ¿no? Yo Sí. lo vivo en mi actual paternidad. Claro. Y mucha gente lo vive en su historia de que no, pues mi papá era totalmente autoritario, Claro. mi mamá era súper permisiva. No pasa nada. El chiste es hacer este análisis, porque también hay que ver cuál permeó más, ¿no? En nuestra... En tu forma de, en tu forma de, ¿no? de Como de integrarlo. vivirlo. Exacto. ¿No? Y a partir de eso ya vemos Claro. que cliquea cada quien que nos Me encanta. escuche. Perdón. Oye, ahorita que dices, ¿no? Y es normal, ¿no? Como que Sí. creo que en una pareja, en papá y mamá, muchas veces, si hay uno que está haciendo muy para acá, el otro Sí. tiende a irse Sí. más hacia el Sí. otro lado porque tendemos a buscar el Sí, equilibrio. así Es muy ¿no? común, es más común que haya esto que dices a que los dos estén alineados Claro, exactamente claro, en el claro. mismo. ¿no? Entonces, Por esto eso lo vivimos tan es bueno diferente. tomarlo en cuenta antes de iniciar para Claro, no ser me tan encanta. radicales con esta información. Y bueno, hay que explicarlos, los quisiera explicar de volada porque Va. si no, pues también la gente va a Claro. decir, ¿qué? ¿De qué hablan? ¿Cómo lo identifico? Entonces, hay una teoría de Diana, siempre me cuesta el apellido, pero es Baum-Rinff, así van a encontrar, hay libros, tiene de todos los estilos, de cada uno, creo que del autoritario y del democrático, que es el más importante también explorar, que contempla tres principales. Y luego yo le voy a agregar uno que se ha ido sumando en bibliografía y en la vida y que es importantísimo también. Los tres principales son autoritario, que trata de un estilo, obviamente, pues, como su nombre lo dice, lógicamente, rígido, exigente, muy controlador, los papás que son un poquito también como que, pues porque yo lo digo y te friegas, claro. etcétera, etcétera, y un estilo que vivieron mucho, la verdad es que nuestros papás, o sea, Claro. generaciones anteriores, donde no había preguntas. Y luego está también, ahorita vamos a desarrollar y vamos a hacer la relación de cada uno con las los conductas. resultados, ¿no? Pero voy a hacer breve esto. Está también el permisivo, ¿no? Que es como el papá, pues esto, o sea, como relajado, muy laxo de límites. Yo tengo una tablita que voy a pedir, ojalá que podamos compartir, ya sea por acá o por nuestras redes. Estos son mis apuntes, o sea que no creo que los lleguen a leer. Pero bueno, esta tabla a todos nos ayuda mucho porque tiene dos valores importantes que son lo alto que el estilo es en afecto y lo alto que es en exigencias o demandas, ¿no? Entonces, un estilo como el autoritario es muy alto en demanda y exigencia, pero muy bajo en afecto. A mí esta combinación me ayudó mucho a comprenderlos, entonces por eso decidí compartirla. Entonces luego está el permisivo, que es totalmente lo contrario que el autoritario. Es bajo en exigencia, bajo en límites, bajo en demandas,
pero muy alto en afecto, en amabilidad, como lo comentábamos, otra forma de decirlo, en apapacho, en libertad, en el te dejo ser, ¿no? Y después está el democrático, que es el ideal para la autora, para muchos autores, ¿no? Que es el ideal, porque es un estilo que tanto tiene afecto, o sea, el papá, mamá están presentes, pero también tiene muy buen esquema de límites, ¿no? Y voy a aprovechar para sumar ahorita la definición del cuarto que se puso ya después, ¿no? En estos estudios, que es el estilo negligente, donde ni uno ni el otro, o sea, el negligente ni afecto ni límites. Bajo en demanda y bajo en afecto. O sea, prácticamente no hay límites y no hay de cercanía. todo tipo, ¿no? El negligente, pues es como, pues sí, el papá que no quiere ser papá, el papá que no está. Sí. Hay que entender que la negligencia no solamente tiene que ver con el abandono, sino también con el que físicamente está el papá, la mamá, y pues, pero no están. O sea, muy poca supervisión, si no es que nada después. O que delegan, ¿no? Delegan incluso al propio niño. O a la ayuda. O a también, la ayuda, o a cualquier sin otra afán persona. O sea, aquí obviamente no es afán de, ay, pues hay que hacer sentir mal a una mamá que tiene este estilo. No. Lo que vale la pena es analizar. Y también por qué estoy teniendo este estilo de crianza. De ¿no? crianza. Porque en la mayoría de los casos también hay un análisis interesante que hacer, sobre todo en terapia, como de cuáles tuviste tú. ¿No? Y cuáles integraste tú, como los válidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que el que tuvo autoritario, evidentemente, o sea, para él o para ella, el esquema de reglas. Claro, es importantísimo. Aunque la hicieron sufrir o lo hicieron sufrir como hijo. No, y se da natural, ¿no? O sea, se te da, lo traes. Y lo van a priorizar muchas veces antes que el afecto, ¿no? O que la cercanía. Claro. Porque para ellos así fue. Y recibieron eso. Claro, y a veces es la forma como integramos el que nos querían, ¿no? Por esa es la razón que yo digo que este episodio lo tratemos con muchísima compasión ante todos, ante nuestros papás, lo que hicieron, nosotros, cómo lo recibimos, lo que vivimos, y sobre todo para quienes nos escuchan, las mamás que somos nosotros ahora y papás, también ser muy compasivos con eso. Claro. Porque uno no puede replicar una paternidad o una maternidad que no vivió. Ya después se va informando y va haciendo terapia y va trabajando en poder como... Y es un proceso. Sí. Que implica tiempo para desaprender también. O sea, exacto. Es que nos exigimos que ya vi que esto o no me gustó como viví yo y ahora lo voy a hacer diferente. Y no te sale... ¿cómo? No siempre es... ¿no? O sea, ojalá fuera tan fácil, aunque leas, ya sabes. Porque aparte que en la práctica es más profundo, sí, ¿no? Claro, que es nada mucho más allá. Voy a hacerlo de tal manera. Y te despiertan muchas cosas tuyas. Sí. Entonces es un proceso, por eso tanto que activa unos mecanismos de defensa tremendos, ¿no? Claro. Es como, claro. Yo a mis pacientes les digo muchas veces o sea, ¿cuánto tiempo te tomó aprender este mecanismo que ya no te funciona? No, pues, ¿cuántos años tienes? Claro. 25, yo 25. ¿Tú lo quieres desaprender en 1, en 2? Sí, en 2 en 3 días. No hay forma, ¿no? Claro. O sea, qué bueno que lo comentan porque también creo es muy importante esta parte de es gradual. Es un proceso y creo que a través de como que activar este trigger de la conciencia es que se empiezan a dar como los cambios muy poco a poco y sobre todo como darnos el lujo de integrar lo que creamos necesario en esa maternidad o en esa paternidad. Venga. Y voy hacia la primera, bueno, aquí me gustaría como también un poco profundizar con ustedes, ¿no? Primero, lo pensé mucho, la verdad, en relación a la expertise y la experiencia que tienen cada una. Y les preparé mucho como la pregunta, tal vez puede sonar muy directivo, pero creo que tienen las dos cosas que aportarnos a todos los que nos escuchan muy valiosas sobre cada estilo y sus consecuencias. Y me gustaría contigo, Ana, como pues preguntarte ¿tú cómo crees que impacte en la vida de un joven, de un adolescente, incluso de un adulto? Porque como adultos seguimos teniendo estas conductas pues de riesgo, ¿no? Autodestructivas, el estilo autoritario. Mira, en mis temas, conectándolo a mis temas, generalmente te puedo decir que
yo puedo atreverme a decir que el 95% de las personas con las que he trabajado, y jóvenes y no jóvenes y todo y demás, vienen de una crianza y tienen una personalidad hiperexigente, súper controladora. ¿no? Entonces, eso es uno de los rasgos que a mí me encanta identificar y que yo también crecí con este tipo, que también me encanta, porque digo, yo viví este proceso de trabajo personal, de incorporar la autocompasión. Entonces, me encanta entenderlas, o sea, me encanta de ser perfecto lo que sientes, ¿no? Y lo que te pasa, o entenderlos. Pero definitivamente este tipo, o sea, la autoridad, la exigencia, sí puede tender a que tú siendo de esta forma te vayas hacia el control, por ejemplo, en mis temas, hacia el control de la comida, ¿no? Ahora, me encantaría también conectar con esto. Cuando es autoritario, también puede ser sobreprotector. Que eso es importante también como conectarlo, ¿no? Entonces, muchas veces el que estén encima de ti, entonces, que tiene que ver con el control, ¿no? Ese control por completo. El autoritario tiene que ver con la necesidad del papá de controlar al niño. Controlar. Y cuando hay tanto control y exigencia, generalmente sí también hay este tema de ansiedad. Claro. Cañón. Claro. O sea, muchos de los que somos ansiosos, justamente viene de esta exigencia y este diálogo interno de tener que hacer todo perfecto. Y todo tal cual. Y esta perfección conecta en mis temas a que te vayas a la imagen, a querer estar perfecta y cumplir con estereotipos inalcanzables. Claro, con lo que es posible, ¿no? O tangible. Con lo que se debe, ¿no? incluso. Sí, ¿no? Porque a veces, aunque esté interno, pero bueno, por lo menos aquí se perfecta, exacto, por lo menos. Se ve, ¿no? Sí, se total, ve. Total. Y además estás como buscando esta aprobación, porque ya lo hemos hablado acá, ¿no? El perfeccionismo es tanto como complacer a los demás. Del papá que es un poquito dictador, ¿no? O sea, como de, pues voy a darle gusto. Claro. Y es que es difícil, perdóname. No, venga, no. Que es difícil como niño también a veces integrar qué es lo que espera este adulto que tiene necesidades diferentes a las mías, qué es lo que espera. Traducirlo, ¿no? Traducirlo. No, claro, y es que aparte un niño busca que su papá lo apruebe. A costa de todo. A costa de todo. Claro. Entonces, claro que yo tengo que ser perfecto, ¿no? Y me parece que en algún episodio platicábamos de se te cae algo y ¡ay! Desde ahí estamos hablando de exigencia. Entonces, muy sutil. Muy sutil, pero son cositas chiquitas que le vas sumando y no me puedo equivocar. Tengo que hacerlo todo perfecto. Y lo peor es que, pues, obviamente te vas a equivocar. Somos humanos. A esto venimos, ¿no? Oye, yo quisiera complementar también la parte como de cuando en la tabla dice que es poco afecto y mucha exigencia, como que pienso para mí que el afecto es la nutrición emocional. Entonces, hay un vacío emocional fuerte, ¿no? En los hijos de papás. Tremendo. Y aparte, justo como tienes que ser perfecto, te tienes que tragar, aguantar 20. Y hay un problema con discriminación y de cómo expresar las emociones. Claro. Todo esto que les voy platicando son como factores que van sumando, hablando de tema de trastorno de alimentación. No, que aplica a todo. Que aplica en todo, ¿eh? Sí. O sea, también es importante mencionarlo. Pero sí es una tendencia que cuando estábamos platicando el capítulo y todo decíamos, qué fuerte. O sea, porque sí influye mucho en que los niños o los adolescentes pues se vayan para este lado y como esta cultura en la que hemos crecido que nos lleva a lo refuerza y es todo lo que ve un adolescente es la apariencia, ¿no? Claro. O sea, vamos creciendo y yo digo, nos faltan a muchos que creciendo veamos más allá, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría vamos viendo más allá, vamos madurando, pero en esa etapa esas ganas de pertenecer al grupo y como es que se habla que del cuerpo, que la guapa, que quién liga, que se pone un foco inmenso esa parte, ¿no? Entonces también nos jala a que ella tenga ansiedad, depresión, todo el tema, repito, perfeccionista. Es una exigencia tremenda, o sea, se la pasan fatal. Ahora, conectando a tema de alimentación, también puedes caer en esta parte de querer controlar lo que comes. Ese es como otra variante. Oye, o tragarte perdón por la expresión, pero es que está igual, tragarte también los comedores compulsivos. Completamente. Porque estás tragando expresando lo que sientes. Porque hay tan poco reconocimiento y validación de la emoción
en este esquema tan autoritario, ¿no? Claro. Y de no ser humano, ¿no? O sea, de no permitirte ser vulnerable, estar triste, estar enojado y no poderlo expresar. Entonces, claro que empiezas también, entonces la comida es una forma de gestionar lo que me pasa y lo que siento. Y es en automático, o sea, yo trabajo mucho con los pacientes de vamos a hacer pausas, cómo siente tu cuerpo, qué sientes. O sea, buscar esta parte de gestionarlas sin que tenga que ser con la comida. Y ojo, a mí me encanta que no satanicemos el comer emocional, porque todos comemos emocionalmente. Claro. O sea, es normal. es naturaleza. Es parte de la vida. Desde que nacimos nos daba mamá de comer y era calma. Entonces, sí hay muchas cosas muy ligadas que a mí me gusta mencionar, porque 1000 veces, pero yo siempre les digo, es muy distinto. Tú comer emocionalmente con conciencia. Traigo esto y se me antoja y qué rico y me lo voy a dar. Y ya lo hice, ya sí está hay confort, bien, pues, ¿no? Hay confort, hay apapacho, por hasta Dios. lo validas. O sea, la comida te acompaña también. Yo hay veces que les digo, es que tienes que ver que la comida fue tu único aliado, porque no tenías con quién hablar. Ay, claro. Qué fuerte. O sea, también como que veamos más allá. Claro, por supuesto. ¿No? O sea, pero bueno, sí es un temazo el tema de la comida al tema emocional. Claro. Y puede suceder por el otro lado que muchas de las personas que tienden que irse a la restricción, que generalmente son muy perfeccionistas también, es voy a controlar lo que como, ¿no? Y esto es lo que yo puedo controlar. Claro. Porque igual los papás están completamente encima, ¿no? Sí, me encanta que des la opción, o sea, no la opción, pero que también podamos platicar un poquito de lo que en nuestra práctica profesional significa darles un camino. Cuando tú hablas de esta parte de reconocimiento emocional, o sea, a veces empezar con eso también para quienes nos escuchan y se identifican con este estilo, como el irse a técnicas, a trabajos, como a espacios donde se pueda reforzar esto. Y yo trabajo también mucho con los jóvenes, la expresión emocional a diferentes niveles, ¿no? O sea, no vas a ir a escupirle a tu papá todo lo que no le dijiste ahora mismo, ¿no? Pero sí tal vez otras técnicas que son como expresivas o con quien tienes la confianza de empezar a hablar de tus emociones, los que nos escuchan empiecen a contemplar esto como una posibilidad, ¿no? Para también poder dar la conducta y como también ir como alimentando un poquito hacia dónde. Y es que aparte el tema justo de discriminación de emociones puede estar ligado a miles de trastornos. Y eso creo que es lo que nos está sucediendo muchísimo, que crecimos suprimiendo estas emociones, no llores, no sientas, no, o sea, no, hasta evadiendo el conflicto. Y entonces, claro que, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, yo creo que esta generación que estamos empezando algunas a hacerlo para así enseñarles, yo les digo, no podemos enseñarle a nuestros niños a que expresen y sienten si tú no te das un espacio. Reconocimiento y expresión primero para nosotros, reconocimiento, expresión, integración, sublimación, lo que sea necesario. Algo ibas también a complementar, Mitch, de todo esto. Sí, bueno, un poco como qué es lo que el niño también, o bueno, es que en mi caso lo veo mucho con los niños, ¿no? Pero lo que el niño percibe en cuanto a las emociones también, ¿no? Porque por lo general esta exigencia y estas demandas no están tan pensadas, que eso es una diferencia que con el estilo democrático que ahorita vamos a ver, pero es que sí hay demandas, sí hay exigencia también en el otro estilo. Aquí la diferencia es que creo yo que en el estilo autoritario las exigencias están basadas en las necesidades, o sea, parten de las necesidades del papá, del adulto. Y no de todo mundo. No del sistema, claro, solo del papá. Solamente del papá. Entonces, eso me encanta. Muchas veces tu expresión emocional en este momento a mí me incomoda. Qué bueno que lo aclaras, ¿no? Esto es valiosísimo. Claro. Entonces, el niño dice, ok, ¿cuándo sí puedo expresar mis emociones? ¿Cuándo las tengo que callar? Es muy confuso también para los niños. Y lo que obtienen es, yo no sé lo que me pasa, porque mi papá ya me dijo que no debo sentir, o mi mamá, ¿no? Porque digo el papá por decir, pero ya me dijo que no debería sentirme así, que no debería de estar enojado por esto, que en este momento no puedo estar sintiendo esta emoción. Entonces yo no sé lo que me pasa. No, y en primera porque además porque al que importa lo que le pasa es al adulto. Entonces ya lo que le pasa al niño queda fuera, pues. O sea, ¿cómo el niño va a hacer un reconocimiento? Y esto qué bueno que lo dices porque complementa perfecto al camino de aquellos papás que incluso se están sintiendo un poco autoritarios y no saben cómo iniciar. Yo de esto que dices rescataría que nos podemos hacer la pregunta de ¿por qué estoy pidiendo esto? Y en conveniencia de quién
estoy pidiendo Claro. esta regla. Sí, sí, sí. Es por mi capricho, es porque no puedo, como dices tú, sostener esto del niño. Claro. Aquellos que tengan, no me incluyo, la tendencia al estilo autoritario, yo estoy en otro que allí vamos. Es una buena pregunta de lo que tú compartes. O sea, ¿esto me importa a mí? ¿Esto lo estoy haciendo solo porque es mi santa voluntad? Claro. O estoy porque viendo, yo ya no soporto los gritos. Y también, Claro. ¿estoy viendo lo que está pasando con todo el sistema en general? ¿O solo me estoy mirando? O solo me estoy mirando. Eso se me hace... Claro. Que hay ¿no? una tendencia a verte a ti. Lo primero, De por ¿no? sí, O sea, creo. de por sí, pero Claro. bueno, este es Digo, una... hay que ampliarlo. La invitación, pero exacto. sí, es como o sea, sí. estoy pidiéndole esto a mi hijo porque yo no quiero que, ¿no? Porque no quiero que me avergüence en este momento, porque no quiero que ¿no? Porque quiero que tengamos un día padrísimo, porque estamos ¿no? Porque mis expectativas son de un día fenomenal. Sí. Y no estás cumpliendo con mis expectativas Eso. del momento, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro, con lo que espero. Sí. Eso se me hace muy padre como complementarlo. Y creo que algo que podríamos llamar también conducta de riesgo, que en un futuro, incluso de niños, pero bueno, también lo podemos ver en adolescentes y en jóvenes, es cómo crece una persona que siempre le han dicho que él está mal. ¿No? Tú estás mal. Sí. Y a mí me gusta poner, para el niño, el estar es. ¿No? Tú estás mal, no siempre es eso que estás haciendo está mal. Por lo general el niño se lo lleva yo soy es mal. suyo. Sí. ¿No? Yo soy. Porque todavía no puede hacer esa distinción. Una persona equivocada. Ay, qué fuerte el yo ¿no? soy. Sí. Entonces creces, aunque seas rebelde, porque también eso, hablas como de la parte de los que reaccionan. Pues yo tuve papás autoritarios. Es una rebeldía. Y lo que haces luego con tu vida. Claro. Sí. Pero bueno, puedo ver el que se exigió de más, pero también puedo ver el que se revela. Y dice, esto que me estás pidiendo está imposible. Y es que en la adolescencia Oye, es cuando y se llega. rinde o se rinde. Claro. Y no O sea se cree que- capaz de nada. Y es esto, Claro. ¿no? El que se rinde es esto que me está pidiendo mi papá, está imposible. Es too much. Haga lo que haga, no está bien, porque claro, como está pensando en el papá, en el adulto, pues la verdad es que el niño es muy difícil que pueda complacer realmente al papá. Claro. Y entonces dice, Y vale, como papá me también vale, una pauta ¿no? buena sería, escoge tus exigencias también. claro. Escoge tus Claro. nos en la mesa, escoge claro. tus nos en la fiesta, escoge claro, tus... No, esto también puede ser y una estar pauta. consciente, ¿no? Sí. O sea, como conocernos también. Porque la verdad es que hay, como dices, es bien difícil. Como lo quiero cambiar porque me dijeron Sí, que y ya, está mal. mañana. No, ya aparece. Sí, sí, No, sí, porque sí, aparte es un tiene proceso. también muchas ganancias. No, a ver, espérame. Voy a hacer hincapié en decir que es mejor autoritario que negligente. Yo estoy de acuerdo. O sea, Incluso esto, que permisivo. antes de pasar al negligente, nada más quiero dar una embarradita al negligente porque me parecen mucho más importantes estos tres. Es mejor autoritario. Es mejor quien tuvo el papá encima exigente Con límites. al que no hubo nada, ¿no? Entonces, bueno, también hay que darnos chance. Y es como decir, pues sí, me pasé de límites, es mejor a nunca lo vi, a no estuve, a no hice claro. nada, ¿no? Claro. Perfecto. Ahora, por también un poco tema de tiempo y que me gustaría tocar los otros también. Ahora le voy a preguntar a Mitch. Ok, perdón, No. yo me No, metí mucho. está padrísimo. Ahorita me que meto las yo. tres con- Venga. Sí, no te preocupes, no te apures. Ahorita, esto está buenísimo, la verdad. Lo más importante es cómo creo que las tres complementemos con Sí, lo que es que hemos vivido. Claro. Y es sobre el permisivo. Ok. Ya hablamos de autoritario, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa con un chavo, con un adolescente que tuvo este estilo permisivo? Claro. Sí. Mucho afecto y, Mucho y poco, mucho casi afecto nada, y nada de límites. Ni exigencia. O límites conforme de repente O límites nos convenga, incongruentes, ¿no? ¿eh? Incongruentes, Es que eso pasa mucho, que claro, se dictan y claro. se ponen. Sí, yo así de... Claro. A mí me gustaría rescatar que, bueno, primero entendiendo como desde dónde actúa así como papá, desde dónde actuamos así los papás que somos permisivos. Por lo general actuamos a partir del miedo, ¿no? En el autoritario, importantísimo. por lo general, el papá necesita infundirles miedo a los hijos, ¿no? Como que el niño tiene miedo. Y aquí al revés. En el autoritario. Acá el papá es el que tiene miedo, ¿no? Y hasta Por miedo eso- del niño. Claro, por supuesto, Sí, miedo es que de... eso- pero reconocerlo cuesta mucho Está trabajo, cañón. ¿eh?
Sí. O sea, lo he platicado con Es un acto gente de humildad y es absoluto. muy complicado. Miedo del niño, miedo de sus berrinches, miedo de sus emociones, De sus reacciones. miedo a regarla. Miedo a que te deje de querer Miedo a como que te deje de papá. querer. Miedo a la Miedo a culpa. traumarlo. Oye, no sabes cómo estoy viendo este tema. Miedo a la culpa de yo haber sido El que lo... el que le bajó la autoestima, el que no lo Sí, hizo. de feliz. Pero a ver, lo perdóname, que te pero es digo. una falta de responsabilidad total de tu lugar. Exactamente, por supuesto. Sí, Porque qué fácil. claro. Pues no, yo no lo quiero traumar. No, pues tampoco. Y eso, ¿no? O sea, parte de ese miedo profundo del papá de todo, ¿no? Entonces somos papás que tenemos miedo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues como Poncio Pilatos, ¿no? Nos lavamos las manos y es así de mi vida lo que tú quieras. Y entonces Sí, de qué pasa con los chicos, exacto. qué pasa con los niños cuando ya son claro. adultos que ya... Cuando híjole, ya qué son, bárbaro. cuando son niños, pues lo podemos reconocer en falta de límites, en niños muy intolerantes, obviamente, a la frustración, que yo siempre les digo, a ver, todos somos intolerantes a la frustración de cierta manera, ¿no? O sea, Pero aquí especialmente cuando cuando vemos jóvenes, cuando vemos adolescentes que no pueden sostenerse o que les da miedo incluso sentirse frustrados, ¿no? Entonces ya podemos estar quizá viendo que hubo un estilo probablemente permisivo, que educaron los papás desde este miedo a regarla, ¿no? En general. Sí. Pero entonces, respondiendo justo a la pregunta, creo que eso, ¿no? O sea, personas o jóvenes y adultos que también les cuesta mucho ser empáticos con el otro, Sí. ¿no? que están ellos primero. Exacto. Siempre se ponen, porque el mensaje en mi infancia fue ese. Fue nadie más importa más que tú. Sí. Tú estás primero, lo que tú quieras. Entonces, claro, adultos, jóvenes y adultos y adolescentes que les cuesta trabajo pensar en el otro, que pues siempre están viendo primero sus necesidades, porque la empatía, Así se les enseña. aunque tenemos la posibilidad biológica de ser empáticos, ¿no? Sí, No neuronas espejo, pero Exacto, no las claro, activas. Eso no quiere decir que lo voy a hacer, eso Sí. lo voy a aprender. Entonces, Ay, qué fuerte, sí. es muy difícil que estos chavos puedan ponerse en los zapatos del otro, puedan pensar en el otro, ¿no? Porque Incluso están acostumbrados a pensar en el de, perdón, Mitch, te interrumpí, pero ahorita me surgió esto de, incluso en el de sus propios papás, porque luego siento que son hijos bien, pues no tiranos. Los hijos de autoritarios muchas veces se vuelven tiranos con los papás porque se la regresan cuando ya son mayores. Claro. Pero los hijos de permisivos se vuelven También. muy poco empáticos con los papás. Claro. Como Claro. que le das ese poder y ya, luego cómo hacer que un hijo y un niño ahora te vea a ti como que tú también tienes Claro. necesidades. ¿Cómo le haces? Aparte, Claro. siento que van creciendo y cada vez es más complicado también. Sí, O sea, yo la verdad es que quiero agregar, aunque no es un episodio muy testimonial, que yo tuve permisivo y he luchado mucho y todos los días, para mí es un solo por hoy no ser tan permisiva, ¿no? Porque es como decíamos, lo que tú aprendes y sé perfecto que es hacerle más daño a los niños. Claro. La permisividad. Claro. También ahorita lo que dices, me asocia cuando llega un chavo a la terapia conmigo y me dice, Julia, es que no sabes, me vas a matar. Y yo digo, este chavo o tuvo autoritario que sí lo mataron y tiene miedo a que lo castigue, o tuvo permisivo. Y esto es bien importante. Ay, Las personas que vivimos una crianza permisiva o la ejercemos o lo que sea, pero estamos bajo este enfoque, pedimos a grito los límites, aunque no nos los den. Entonces, muchas veces cuando un paciente llega y me dice, me vas a matar con lo que hice, no sabes lo que hice. Yo digo, es un chavo que sí me está pidiendo implícitamente una estructura, que no me toca una estructura parental como terapeuta, Claro, me queda claro. claro. Pero es como, ¿sabes? Ah, me Esta encanta. parte Sí. de no manches, los Claro. límites son amor. Claro. O sea, los límites son amor porque tú lo sabes mejor que nadie por los cursos que das, ¿no? Que están basados mucho en un límite muy amoroso. Claro. Los límites son amor, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Mitch, totalmente. ¿y no pasa también que niños que son más difíciles, entre comillas, o sea, que son más reactivos, que gritan más, Hasta que no sé, biológicamente ajá, o temperamentalmente. ajá, temperamento, ajá,
como que muchas veces pasa que por evitar la reacción, digo, lo acabas de decir, pero como que se me hace padre dejarlo como claro, que sí son retos, ¿no? A mí, yo que lo viví con mis dos hijas, que también son muy diferentes, y una es mucho más hacia el grito, hacia el drama, digamos, es muy explosiva, digamos, es distinto, ¿no? Pero justamente te genera mira, con tal de que no grite, y no te das cuenta. Y tú ya adaptas el permisivo entonces, sin darte cuenta. Ya estás siendo permisiva y que eso también le hace daño, ¿no? Estás sobreprotegiendo también de cierto modo, ¿no? Pero me encanta que dices justo lo de biológico. Sí. Porque creo que es una manera de regularnos también como seres humanos muy primitivamente. Cuando alguien es muy fuerte, ¿no? Cuando alguien tiene un temperamento muy fuerte, incluso en los animales, pues la tendencia del que está enfrente, porque a veces las mamás o los papás nos solemos culpar también mucho, ¿no? Como de, es que yo fui muy permisivo. También en esa parte amorosa de decir, sí, pero entiendo desde dónde, ¿no? Tu sistema nervioso se reguló nos regulaba a toda la familia. O sea, este niño echaba un grito y era, pues tenemos que... No te puedes poner más loco que el niño. Porque tenemos que mejor vamos a hacer lo que él quiere para que... ¿No? Porque muchas veces el papá permisivo también cae en eso. Es como, con tal de que este hijo no se desborde... Y estemos en calma. Todos vamos a bailar en son de este hijo. Y la realidad es que pues reforzamos. Claro. ¿No? Reforzamos esta dinámica. E incrementamos. Claro. Además de todo, bueno, yo creo... Es que está buenísimo lo que las dos comparten porque... Sí creo que el temperamento del niño influye, ¿no? Entonces, para quienes puedo dar una idea de un camino, también ahora me surge, ¿no? Para aquellos que están resonando con esto, que detectamos que fuimos hijos con un temperamento fuerte, que probablemente intimidamos a los papás en algún punto y ellos optaron por el permisivo y viceversa ahora en la maternidad, apoyémonos de los profesionales. Eso a mí me ha salvado. Ay, sí, a mí ¿Qué también hago? La técnica de la sopita, pero la técnica del triángulo, pero apoyémonos de los profesionales cuando sentimos que ese niño es un torbellino que no estamos sabiendo. Claro. Y de nuestra red de apoyo, de todo, apoyémonos. O sea, cuando nosotros detectemos esto antes de tirar la toalla como papás y caer en la permisividad, que también es un poco como un congelamiento del sistema nervioso ante la alerta. Justo lo que dices, es como tirar la toalla. Sí, antes de tirar la toalla, apoyémonos. No, es que es inconsciente. Apoyémonos y te veo a ti, ¿no? Porque yo fue, Mitch, por favor, ayuda. Sí, claro, a mí el tema de la verdad me ayudó mucho. A veces es más fácil, y yo creo esto, ¿no? A veces ver nuestro propio sistema, pues es muy complicado porque estamos nosotros metidos ahí. Entonces, sí, coincido contigo. Otro que no quiero dejar pasar, otro riesgo que considero, el tema de las adicciones. Ándale. Los niños educados de una manera permisiva, salud, pueden llegar a tener incluso conductas muy adictivas o compulsivas. Porque muchas, justo un poco por lo que dices, ¿no? Que la necesidad de límites, la necesidad de contención, porque eso es como que se llenan de mucho. Exactamente. También, y también porque me mantengo todo el tiempo en mucha necesidad de recibir estímulos. Exactamente. ¿No? Entonces, yo siempre les digo a los papás, el cerebro se tiene que acostumbrar a los límites. No es como que, bueno, ya, cuando sea grande, se los pongo. Y es un entrenamiento poderosísimo desde niños los límites, al cerebro. No, yo siempre les digo, moldea el cerebro. Imagínate si a los 2 años yo no le puedo decir con mi voz, porque, ojo, ¿no? Porque luego les digo a los papás, no le tienes que poner ni al poli, ahí viene el poli, ¿eh? No, tu voz, o sea, cree en ti como papá. Claro. Si a los 2 años tu voz no puede ser suficiente para decir, no, mi vida, esto no lo puedes hacer, ¿no? Poner un límite amoroso o decirle, esto no, pero esto sí. Como, ahora sí que ya también en tu idioma, en tu lenguaje. En tu idioma y tu lenguaje. Sí. Imagínate a los 14, a los 16 años. No, hombre, ya eres... Oye, ya susurras. Exactamente. Entonces también oye, mijito, perdón, acostumbramos al cerebro... Ay, perdón que te moleste. Sí. A cero límites, ¿no? Acostumbramos al cerebro a cero límites. Y yo te quería preguntar, Ana, ¿será posible que también pueda haber personas con trastornos de la conducta alimentaria
cuando hubo cero límites? Sí, claro, también. Ahorita que hablaban de impulsividad y así, otro de los estudios que hacemos es de impulsividad. Y lo que pasa es que se van a otro lado. O sea, la perfección y el control se van mucho más a un tema más de restricción y de, digamos, podríamos decir el trastorno tipo anorexia, pero más hacia restricción, control, así, exigencia hacia este lado. Pero cuando es hacia un tema más impulsivo, digamos. Es compulsión. Y puede ser hacia el tema de atracones, vómito, porque también son, o sea, no hay un filtro de me voy a hacer daño al hacer esto. Hasta acá. Claro. O sea, este brinco, claro. Eso que dices, hasta acá. No estoy acostumbrado ni a que me pongan límites, pero tampoco a ponerme límites yo. Sí. Es que además, como tanto el autoritario como el permisivo, digamos que no son ideales en sus extremos. Lo más común es que desarrollen distintos trastornos y cuestiones, no solo alimenticias, sino de personalidad, porque ambos modelos, en un sentido radical, pueden hacer que un niño desarrolle, aunque hay tendencias a conductas autodestructivas un poquito más definidas, pero lo que dicen los autores y también en la experiencia nosotros confirmamos es que ninguno de estos dos extremos es bueno, y ahí es donde viene el democrático, que quiero pasar a como para pues también un poco como no concluir, pero ir hacia las buenas noticias. Oigan, adivinen qué, a pesar de que la mayoría de nosotros no lo tuvimos, existe una opción, o lo tuvimos en cierta forma, ¿no? Pero en otra conciencia, existe una opción, y es justo que me voy a esta tercera pregunta como de, a ver, y entonces, ¿cómo formar sistemas democráticos? O sea, ¿cómo ejercer una crianza un poco más democrática? ¿Cómo hacer un sistema, una familia? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿qué les viene cuando yo digo, bueno, si no son estos dos, y el sano es este otro? Porque el negligente no está en la teoría y ya lo mencionamos, pero me gustaría más irme al final de la sesión con dejar esta otra posibilidad. ¿Qué pasa con el democrático? ¿No? El democrático, afecto, pero también buenos límites, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Yo creo algo importante que me preguntan mucho en las pláticas y cursos de repente, que les digo, es que creo que en el democrático el amor por el hijo no está amenazado. Los límites no tienen que ver con que yo te deje de querer. En el autoritario sí, porque es como dices, en algún punto dijeron, es que es la necesidad del papá expresada en una exigencia. Entonces, cuando eres democrático, de lo primerito de mucho que vamos a compartir, a tomar en cuenta es, mi regla no está basada en lo que yo siento por ti. Está basada en el bien común del sistema, porque es justo, porque lo necesitamos, porque es parejo, porque ahora te toca a ti, porque eso es algo muy importante para iniciar, como la gente que dice, bueno, pues yo no tengo idea de cómo irme hacia el democrático. Esta es una primera idea que surge, ¿no? ¿Cómo ven? Yo quizá testimonial, porque bueno, ya saben lo que opino, y ya tuvimos incluso un capítulo en donde hablé un poco de esto, por eso quería dejarles a ustedes como eso, pero sí me gustaría decir mi testimonio. ¿Qué hago yo a veces? Me pongo a pensar, ¿hay algún punto en donde tus necesidades de gritar, de jugar, de movimiento, se junten con mi necesidad de paz, tranquilidad, ¿no? O lo que sea, ¿no? Porque como que trato de hacer conciencia. Eso es algo que yo hago cuando... No siempre, esa es la realidad, pero cuando me meto en mi papel de, a ver, espérate, a ver, ¿qué está pasando? Mi hijo quiere hacer esto y yo quiero hacer esto, ¿no? Y bueno, yo pensando en mis hijos adolescentes, ¿no? Pero cuando mi hijo quiere ir a este torneo y yo tengo una comida, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Le voy a decir no porque yo soy primero? ¿O le voy a decir, sí, mi amor, no te preocupes, mamá, no importa su comida o lo que sea, ¿no? O su trabajo. ¿Hay alguna manera? Entonces, yo ocupo ese tipo, como de, ¿hay alguna manera en la que podamos que tú, ¿no? Que tú satisfagas de cierta manera tu necesidad de ver, quizá, o de hacer tu deporte, y yo quizá de lo recreativo? O sea, y ahí es donde viene la negociación. Y ahí es donde viene la negociación. Así es. Ahí es donde viene lo democrático. Oye, mi amor, yo lo he llegado a aplicar, ¿no? Antes era mucho darle gusto desde mi permisividad, pero ahora, ok, mi amor, vamos a tu fiesta, pero adivina que después tenemos que hacer esto porque mamá necesita
lo que tú quieras, ¿no? Comprar tal cosa, vamos a ir a los dos. Es más o menos como un poco... Sí, o sea, podemos hacer las dos cosas o a lo mejor, ok, en este momento voy a ceder de esta manera o vamos, te lo voy a cambiar de día o yo me lo voy a cambiar de día. O sea, sí, negociar. Llegar a nivel muy práctico, la verdad, ¿no? Sí. En un ejemplo que es buenísimo, Y sirve pues muchísimo. Sí, a veces sirve. A mí, haz de cuenta, me pasó ahora con las fiestecitas que hay miles y que intento obviamente organizar que vayan, pero hay veces que me voy a correr mucho y no puedes ir a todas. Claro, también es límite. No puedes ir a todas. También, y eso. Mamá, ya fuiste a esta, vas a ir a estas dos, me complico muchísimo, no puedo ayudar. Claro. Y es como generar también que ellas entiendan que no pueden ir a todo y que mamá también tiene, y creo que, pero no sabes qué bonito lo platicamos, o sea, ella entendida, porque al mismo tiempo era que viera todas las otras posibilidades de que claro que ha tenido ella estos y valorarlas, espacios, ¿no? valorarlas, reconocerlas. Cuando hay el no, claro. ellos valoran el sí. Al final, en un sentido neurológico, hablábamos de esta falta de control de impulsos, pero el hecho de que con tu ejemplo tus hijas puedan entender que hay un no, que hay un hasta aquí, incluso para el tema sistema nervioso, para el desarrollo de ellos como niños, creo que es súper Claro. útil, ¿no? Pero bueno, es como, sí, me encanta, pero es como un ejemplo del día a día. Claro. Que no te das cuenta que estás poniendo un límite, que estás negociando, que se estás... traduce en la vida o sea, mucho que estamos compartiendo y es buenísimo. Creo que una también me encanta. como la intención del límite, la intención del acercamiento, ¿no? Porque a veces también nos acercamos por miedo, por culpa. Sí. O sea, pues ya me puedo meter como mucho más. Pero ¿qué hay detrás? Exacto. Como que para mí es también cuando estoy teniendo así un día que no me estoy encontrando, que no me estoy acomodando con mis hijos, hablo desde, a ver, espérate. Sí. ¿Cuál es mi intención de esto que voy a hacer? ¿Cuál es mi intención de esto que voy a decir? ¿Cuál es mi intención de acercarme? ¿O cuál es mi intención de poner un límite? Creo que la conciencia es la conciencia de la intención. Me encanta esa parte. Eso también le va a ayudar mucho a la gente que nos escucha, ¿no? A integrar, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo voy tomando camino? Creo que las 3 cosas que hemos como puesto son valiosísimas. Y también considero, como siempre y en casi todos los episodios, el hacer énfasis en que pues también descubran sus propias estrategias o llévenlo a su propia terapia o a sus espacios, porque les puede servir a algunas personas unas cosas y a otras otras, pero para mí creo que al final, así como hablábamos de la parte de como la compasión y la autocompasión, siento que este es un camino único. Aunque haya una teoría que defina los estilos, al final cada uno 100%. De nosotros somos papás únicos, mamás únicas. Y bueno, no voy a ahondar en el negligente como tal, solamente un poquito identificar la conducta de riesgo del negligente para no dejarlo al aire, porque luego van a decir, ¿y por qué no dijeron del negligente? El daño es muy fuerte de la negligencia y la ausencia total. Y estoy hablando no solo ausencia física, sino emocional, en el sentido que las conductas de riesgo son fuertes. O sea, las depresiones pueden llegar a ser fuertes. Pues hasta llegar al punto de ideaciones suicidas. Sí, lo que te iba a decir, tendencias suicidas. Sí. Entonces, un poco como lo que yo les quiero transmitir a través de esto, y esto último del democrático, es como decir, es que estemos ahí como podamos, pero intentemos siempre dar lo que tenemos, porque siempre es mejor estar que no estar. Siempre es mejor elegir estar que no estar. Sí. Con nuestras herramientas, con lo que somos. Lo demás lo vamos a seguir aprendiendo en el camino, pero hay veces que yo les digo a las mamás que no quieren estar o que no quieren ser mamás, que pues el acto de amor más cañón que yo veo en ellas es que son mamás aunque les cueste, ¿no? Entonces, yo hay veces que digo que es mejor estar, ¿no? Sí, me encanta. Y otra cosa que va a ayudar mucho a la parte de que igual yo tuve mucha ausencia en mi crianza y yo tiendo a ser negligente como papá. Hagan sus espacios de nutrición fuera de la paternidad y maternidad. Y eso no solo aplica a negligentes, sino a todos los estilos. Cuando nosotros como papás, o como mamás o papás, porque ahora me gusta incluir también a los papás que nos escuchan, que son una parte del porcentaje de nuestra audiencia, es como decir, si yo tengo descansos, y esto lo hemos dicho en otros episodios, si yo tengo lugares donde puedo descansar de ser mamá negligente un poquito, con tendencia permisiva, con tendencia autoritaria,
me nutro, me enfoco, cargo pila para que cuando yo esté siendo mamá, no me vaya. Aunque sean... Y tal vez tú eres mamá de más tiempos que yo. O sea, de volumen de tiempo. Claro. Tal vez tú eres mamá de menos tiempo y más. Pero elegir un poco estar con todos nuestros demonios, con todas nuestras cosas, con nuestros cucus, y dar lo que tenemos que dar con los recursos que tenemos. Antes de terminar, me gustaría también que ustedes puedan, pues, como aportar algo, por último, una conclusión, algo que les gustaría dejar sobre este episodio. Yo quisiera complementar con que, pues, muchas veces, si no es que en muchos casos, pues la mamá y papá tienen súper distinta forma de crianza, bueno, crecieron así, y que esto ayuda a que pueda haber un equilibrio, ¿no? Que eso se me hace súper importante. Entonces, la que fue autoritaria, pues entonces tiene que aprender del que fue permisivo y llegar a o sea, creo que eso, aparte se los prometo que lo hemos platicado y demás, y con varias gente a mi alrededor, nos damos cuenta de esta tendencia a que hay en las parejas, como que nosotros mismos también estamos buscando lo contrario ¿no? Y eso aporta muchísimo a nuestros hijos, ¿no? Es una oportunidad. Es una gran o sea, más oportunidad. que verlo como una amenaza, veámoslo como una oportunidad, ¿no? Nos ayudamos, ¿no? Sí. Porque se necesitan los límites, pero también se necesita que haya más conexión y tiempo para eso. Entonces, como que es un equilibrio que podemos como lograr. Rescatar el equilibrio, ¿no? Exacto. Que es importante. Eso me gusta. Buenísimo, me encanta. Y a mí nada más, pues como decirles otra vez, ¿no? Que esto no se trata de generar culpa. Más bien se trata de reconocer la responsabilidad. Y cuando reconocemos la responsabilidad, pues podemos hacer algo, ¿no? Lo que podamos. Nos da fuerza. En ese momento. Nos da fuerza, ¿no? Porque si yo no soy responsable, pues la verdad es que tampoco tengo mucho que hacer. Entonces, a mí me gusta entender que como adulto puedo reconocer, bueno, que sí puedo hacer, y ya decido si lo hago o no. Y me encanta. Y empezar de a poquitos, así como ponemos metas de a poquitos con nuestros hijos, también seamos así con nosotros, ¿no? O sea, y que igual tenemos tendencias de repente de irte para un lado y te cachas. Claro. Y entonces, o sea, que sepamos que sepamos a dónde va a ser perfecto. Claro. O sea, vamos así. Por supuesto. Creo que confiar en nuestra propia autorregulación como mamás, como papás, nos va a hacer el poder también como transmitir que nuestros propios hijos vayan confiando en su propia autorregulación. Bibliografía, hay 2 especiales que recomiendo por este episodio, la de la autora Diana Baumrind y que tiene varios libros. En la descripción. Sí, mejor lo deletreo. Y hay un libro que siempre recomiendo y ahora también, que se llama Infancia, Edad Sagrada, de Vania Richard. Por favor, en serio, hay una parte donde te empieza a explicar cómo son los estilos. Y yo me acuerdo que en ese libro fue que yo me di cuenta más del mío y se me revolvía el estómago y decía, y sabes, ay, madre mía. Como una mexicana, ¿no? Una mexicana que también escribió sobre esto, o ya en paz descanse, Rosa Barocio. Ok, buenísimo. El libro de Disciplina con Amor, que seguramente han escuchado hablar de él. Buenísimo. Pero habla muchísimo de los estilos, lo maneja a un lenguaje, la verdad, súper lindo para comprenderlo. Habla mucho de los estilos en edades más chiquitos, el de Disciplina con Amor, pero también hay otro que es para adolescentes. Entonces, bueno, de ella Rosa misma, Barocio, ¿no? Sí, ella me parece también fundamental para este tema. Perfecto. Súper. Lo ponemos todo en la descripción. Y también en nuestras redes, por favor, síganos. Suscríbanse, TikTok, comenten. Sí, claro, por favor. Interactúen con nosotros. Gracias. Y gracias siempre por escucharnos. Ay, sí, qué padre. Gracias, Ana. Y bienvenidos a esta nueva temporada. Bye. Bye. Somos Michelle Rotzinger, Ana Orbañanos y Julia Balcázar, psicólogas en distintas áreas y al igual que tú, aprendiendo a ser mamás. Queremos generar este espacio seguro de reflexión, cuestionamiento y neta sobre la maternidad y su complejidad. Aunque siempre estamos del otro lado del diván, en este espacio nos toca compartir contigo este lugar. ¿Estás lista para sentarte con nosotras en el diván?